Buenos días a todos, Dios les bendiga. Si alguien me faltó saludar. Qué gozo que es estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes en esta mañana. Vamos a estar terminando el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Pueden buscar en sus Biblias el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Y en esta mañana, Dios mediante, vamos a estar viendo que lo que comienza por gracia termina por gracia, porque la gracia es todo en nuestras vidas. La gracia es todo en nuestras vidas. Todo lo que Dios es para el hombre en Jesucristo se puede resumir de esta manera: toda su dulzura y belleza, toda su ternura y paciencia, toda la compasión y pasión de su amor es reunida en la gracia. Es reunida en la gracia. ¿Qué más podría desear una persona que la gracia de Jesucristo morara en él? Cuando entendemos esta realidad en nuestras vidas, como compartíamos hace un rato en el estudio bíblico, nuestra perspectiva de toda nuestra vida cambia. El enfoque de nuestra vida cambia por completo. Hermanos, vamos a estar entonces en esta mañana cerrando la carta de Primera de Tesalonicenses. Y les animo a ir al capítulo 1, versículo 2, antes de leer el texto, para que tome sentido lo que les acabo de decir. Pablo está saludando a la iglesia de Tesalónica. Yo me había ido a Filipenses un poquito antes. Pero dice, versículo 1, perdón, 1 Tesalonicenses, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Empieza por gracia. Nos vamos a poner de pie para leer estos versículos del final de 1 Tesalonicenses capítulo 1. Ustedes van a leer el 25, yo el 26, 27 ustedes, y juntos terminamos leyendo el 28. Dice el versículo 25. Juntos. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Juntos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Pueden tomar sus asientos. Lo que comienza por gracia, concluye por gracia. Todo en nuestra vida tiene que ver con la gracia de Dios. Lo primero que Pablo está diciendo al cerrar la carta y continuando la idea del mensaje de la semana pasada en cuanto a la vida diaria del creyente. Recuerden, capítulo 4 había estado hablando de lo que iba a pasar, avanzando sobre el capítulo 5, segunda venida de Jesucristo, todo ese contexto, y después lo trae al presente y le dice: hermanos, esta es la manera que un creyente debe vivir, orando y cuidando a sus líderes, adorando públicamente, adorando de manera privada a Dios, adorando a Dios por completo en su vida. Y ahora les va a recordar, recuerden, esto que Pablo está diciéndole a los tesalonicenses no es algo que ellos no sabían, no es un conocimiento que nunca habían visto, es algo que él ya les había enseñado junto con sus colaboradores. Entonces les está diciendo algo que ya sabían. Lo leímos en estos últimos domingos. Les estamos recordando lo que ya les dijimos. Les habíamos enseñado cómo conducirse. Bueno, eso es una de las cosas que necesitamos los creyentes, ¿no? Que permanentemente se nos esté recordando cómo debemos andar. Como las ovejas, ¿no? Que siguen al pastor, y el pastor dándose vuelta y usando el cayado, la vara, para mantenerlas en el redil. Pablo les va a recordar, hablamos de santificación en el estudio bíblico, les animo a venir, 9:15 de la mañana. Yo sé que es difícil para muchos, pero 9:15 de la mañana estamos estudiando el libro de Romanos. Y
Doy gracias a Dios por los hermanos que compartieron en esta mañana, pero ¿cuánta profundidad hay en el libro de Romanos? Si lo único que tuviéramos de la Biblia, esto es una opinión muy personal mía, sería el libro de Romanos. Hay suficiente ahí de doctrina como para toda nuestra vida. Y solo son 16 capítulos. Versículos 23 y 24. Dice: hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con óculo. ¿Por qué no leímos el 23 y el 24? Me equivoqué yo. Siga, entonces vamos a ir todo, voy a leer todo el capítulo, todo este pasaje de nuevo. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y ahí sí dice: hermanos, orad por nosotros. Yo tenía mi bosquejo acá y digo, ¿por qué no encaja con lo que acabamos de leer? ¿Ven? Qué bueno que Dios revela que Él es Dios y que no soy yo perfecto, ¿no? Entonces, hablábamos de la santificación en esta mañana. En Romanos capítulo 5 nos hablaba de santificación y empezaba a hablar acerca de santificación en el capítulo 6 de Romanos. Y ahora Pablo les dice a los tesalonicenses: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, como compartíamos hace un rato, antes del desayuno, el que hace la obra de la santificación desde el principio hasta final es Dios. Nosotros tenemos nuestra responsabilidad, como compartíamos los hermanos, como compartían los hermanos y con los hermanos. Es cierto que Dios hace la obra, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de obedecer a Dios. No selectivamente, no como cuando uno va a un lugar donde, no sé si hace unos cuantos años atrás había, no sé si hay todavía, restaurantes con comidas por kilo, vos pagabas por el kilo así, y podías elegir diferentes platos. No sé si sigue habiendo de eso. Bien. Se nota que hace mucho. No sale a comer muy seguido el patrón, mejor. Pero uno podía ir y escoger, esto sí, esto no. Uno no puede escoger qué obedecer y qué no obedecer de Dios. Uno no puede decir, en esto sí voy a obedecer a Dios y en esto no voy a obedecer a Dios. La obediencia a Dios no es selectiva. No es como en un menú que usted decide, esto sí lo hago, esto no lo hago, esto sí lo hago, esto no lo hago. No. Como compartíamos recién en el desayuno con algunos hermanos, ¿por qué obedecer la voluntad de Dios? ¿Porque es un Dios santo, justo y es fuego consumidor? Esa es una razón. ¿Porque no hay excusa delante de Dios? Esa es una razón. Pero más que todo eso, por amor, hermano. Porque Dios, en su santidad y en su justicia, debería habernos condenado y juzgado. Pero, en su amor, proveyó un Salvador. Alguien que tomara nuestro lugar, alguien santo, justo, sin mancha, sin pecado, el Cordero de Dios, del que habla Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la antigüedad, el pueblo iba y llevaba su Cordero, con ciertas características, sin defectos. Pero ese era el Cordero del pueblo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De una vez y para siempre. Dios nos amó aún sabiendo de que nosotros no le amamos.
Él nos ofreció su santidad por medio de Jesucristo. Nos ofreció su santidad por medio de la gracia inmerecida. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es que muerte, muerte. Sí, estamos condenados a muerte física y espiritual. ¿O no? Sí, estamos condenados. La Biblia lo dice. Mas la dádiva, un regalo inmerecido. Esto es una dádiva, no algo que vos te ganaste. Es algo que se te da aunque vos no lo merezcas. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Él está haciendo la santificación. Yo simplemente me apropio de ese regalo inmerecido de Dios y vivo conforme a sus estándares. Tenemos la tendencia a hacernos un Dios a nuestra medida. No, los cristianos no adoramos imágenes. Bueno, no tenemos la estampita, no tenemos el muñequito o la muñequita, pero nos hacemos un Dios que sea como nosotros queremos que sea. ¿Cuándo pasa eso? Cuando dejamos de hacer lo que la Escritura dice para hacer lo que nosotros queremos hacer. Cuando dejamos de confiar en lo que la Escritura dice para confiar en nuestras fuerzas. Cuando la Escritura dice en Filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, porque nosotros decidimos hacer todo lo contrario. O sea, confiar en que yo voy a suplir todo lo que me falta. ¿Hay alguien más poderoso que el Dios del universo? ¿No? Compartíamos, hablábamos sobre el hijo pródigo el otro día. El padre, cuando el hijo pródigo dijo, no, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. ¿Qué hizo? No te vayas, hijito, por favor, quédate acá. No, no te vayas, te doy lo que vos quieras. Dame lo que es mío, que me voy a vivir mi vida. Bueno, no pasa nada. Acá está. ¿Querés vivir tu vida? Anda. Hacé lo que vos quieras. Cuando este hombre se da cuenta de dónde estaba por vivir su vida. Yo vivo mi vida, a mí nadie me va a decir qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué se cree el pastor? ¿Por qué se cree el hermano fulano? Para decirme a mí qué está bien y qué está mal. ¿Quién se cree? Cuando el pastor o el hermano fulano o la hermana fulana te habla con la escritura y te exhorta diciendo, hermano, estás andando mal. No es el hermano o la hermana que te está exhortando a vivir una vida santa. Es Dios que está usando a un siervo o sierva suya para decirte, estás andando mal. Volvete a mi reprensión. Haceme caso. Es para tu beneficio. Cuando el hijo pródigo vuelve, dijo dos cosas. ¿He pecado contra quién? ¿Contra vos, Padre? No, dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Entendió que al desobedecer a su Padre, había desobedecido a Dios. Primero a Dios. Hermanos, ¿por qué vivimos vidas inmundas? Injustas, vidas reprensibles. Saben, la santidad de Dios tiene justamente todo lo contrario. Dios dijo, sed santos porque yo soy santo. Entonces Pablo está orando y diciendo, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Sí, mi espíritu está santificado. Mi alma o mi mente, lo que yo pienso, ¿está santificado eso? A veces, ahí no te ve nadie, ¿no? Acá, ¿quién te ve? ¿Ustedes ven lo que yo pienso? Menos mal que no ven lo que yo pienso. Porque a veces mi pensamiento no es tan santo, hermanos y hermanas. Ustedes ven algo de mí
pero no me ven. Ahora, Dios sí me ve. Dice la Escritura que Dios ve cada parte de mi ser. Él ve mi mente, Él ve lo que pienso. Si pienso bien, si pienso mal, si le estoy sonriendo así a la hermana Juli. Eso es lo que pienso acá. Los malos pensamientos. ¿De dónde vienen los malos pensamientos? No, lo que pasa es que son las juntas, pastor. No, no son las juntas. Tu pecado viene de adentro, viene de tu corazón, de tu manera de pensar. Vos querés las malas juntas. Decidís las malas juntas. El pecado siempre parece bueno. ¿Ustedes vieron alguna publicidad de bebida alcohólica, vamos a decir, en donde las personas estén con cirrosis muriéndose? No porque nadie tomaría alcohol. Es diversión, está todo bien. Siempre apunta también a la sexualidad, a la libertad. Eso hace el diablo, lo hizo desde Génesis. Desde el Edén hizo lo mismo. ¿Y por qué seguimos pecando? ¿Por qué no vivimos vidas santas? Por varias razones. Primero, no pasamos tiempo con las Escrituras. ¿Cuál fue tu texto devocional en esta mañana? ¿Qué fue lo que leíste esta mañana? ¿Leíste esta mañana? Leíste, por lo menos leíste. ¿Y pensaste en algo antes de venir? ¿O antes de salir? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es cada día. Santificarse con el poder de Dios obrando a través de cada día. Mi cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué hago? ¿A quién sirven mis miembros? ¿A quién sirven mis miembros? ¿Sirven al pecado como era antes? ¿O sirven a la justicia? Eso veíamos hoy en Romanos. Dios hace esas cosas a veces, ¿no? Nos va hablando por muchos lugares. Mi mente, me faltaba eso. O sea, tomar tiempo personal con Dios, y lo compartíamos recién en el desayuno, tomar tiempo como cuerpo de Cristo, para sobrellevar las cargas los unos de los otros, para adorar juntos a Dios. ¿Qué hay más importante en tu vida que comenzar la semana adorando a Dios con tu familia de la iglesia? ¿Qué hay más prioritario que eso? Si usted me puede probar con la Biblia que hay algo más importante que eso, bueno, yo le digo, muy bien, está haciéndolo muy bien, siga así. Si no, es excusa. Ponele la excusa que vos quieras. Pero si decidís no hacerlo, de Hebreos capítulo 10, pero no te quedes en el 25, seguí un poquito más. No hay excusa, porque Dios todo lo ve. Cada cosa, no solo el congregarnos, el orar, el estar pendientes unos de los otros. Vivir vidas santas, dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo oraba porque los tesalonicenses vivieran vidas santas e irreprensibles? Hermanos, porque cuando Cristo venga, lo que sigue es juicio. Nos olvidamos de eso. Lo que sigue de acá a la presencia de Dios es juicio. Es pararse delante de tu Hacedor. Juan capítulo 1 dice que nuestro Hacedor es Jesucristo. Te vas a parar delante de Jesucristo y ¿qué le va a decir? No, lo que pasa es que nada. ¿Quién te va a juzgar? ¿Cristo te va a juzgar? No, la Escritura te va a juzgar.
Por eso Pablo ora para que la vida de los tesalonicenses, que Dios en su gracia, miren la gracia de Dios, que aunque nosotros estamos todo el tiempo buscando ser reprensibles, Él nos hace todo para que nosotros seamos irreprensibles, con amor, con ternura. Nos está atrayendo todo el tiempo. Vivan vidas santas. ¿Quién es el que se beneficia viviendo una vida santa? ¿Dios? ¿Dios va a ser más Dios porque vos vivas una vida santa? ¿Dios va a ser más Dios porque vos hagas su voluntad? No, Dios es Dios. No puede ser más Dios. Él es omnipotente, omnipresente, omnibenevolente. Vos te beneficias. Hablábamos, creo que con Vivi, acerca de cuando uno se baja en la mitad del camino, ¿no? De una materia. El profe es menos profe porque vos te bajaste en la materia. ¿Le van a dejar de pagar porque vos te bajaste en la materia? No. El que se perjudica de no hacer lo que tiene que hacer es uno. Pero Dios es tan bueno que está haciendo todo para que nosotros, y nos provee todo para que nosotros vivamos vidas irreprensibles. Y miren, hay una oración de un ministro acá por ustedes, iglesia. El pastor ora para que la iglesia sea una iglesia santa, una iglesia que busca a Dios, una iglesia que sirve a Dios. No una iglesia perfecta, no hay iglesia perfecta. No hay pastores perfectos. No hay hermanos perfectos. Siempre vas a encontrar defectos en tu iglesia. ¿Sabes por qué? Porque vos tenés defectos. Y así como muchas veces nosotros estamos mirando el defecto del hermano fulano, la hermana fulana, y tus defectos. El mismo Dios de paz os santifique. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es una promesa de Dios. Nosotros somos presente y continuo. Somos llamados a vivir vidas santas. Una y otra vez. Y Él nos está capacitando para hacer eso. Entonces, este pastor está orando por su iglesia o por la iglesia que comenzó. Hermanos, su pastor ora por ustedes. Como veíamos el otro día, ¿ustedes oran por su pastor? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por mí? ¿Hoy? ¿Ayer? ¿Esta semana oraste por mí? ¿Este mes oraste por mí? Versículo 25 y 26 dice: hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Pablo empieza sigue, diciendo: hermanos, orad por nosotros. La iglesia de Tesalónica es una iglesia conformada por creyentes jóvenes. Hacía poco que estaban aprendiendo a andar con el Señor. ¿Cuántos años tenés de caminar con el Señor? ¿20? ¿30? ¿10? ¿15? ¿1? ¿Meses? Muchas veces he escuchado, alguien me dijo una vez: yo tengo 40 años de andar con el Señor. ¿En serio? Le digo. Sí, yo fui salvo cuando tenía 7 años. ¿Y qué pasó en el medio? Le digo. Porque su vida casi parecía la de un inconverso. Ojo con él. Yo repetí una oración cuando tenía 5 años y fui salvo. Repetir una oración no te salva. Arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo te salva. Jesucristo no vino a decir: bueno,
he llegado, vine, ahora repitan conmigo esta oración para que sean salvos. No dijo eso Jesucristo, ni una sola vez. La oración del pecador no está ni una sola vez en las Escrituras. Sí está el arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra confianza en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Eso sí está en las Escrituras. Pablo dice, hermanos, orad por nosotros. La iglesia tiene el deber de orar por su pastor. Tampoco es opcional. Dice orad. Es un imperativo, es una orden. Como en el ejército. Los soldados cuando le dan una orden, ¿pueden elegir? Ay, no tengo ganas de hacerlo. Te van a dar ganas, a ver, los 5 minutos te van a dar una gana bárbara de obedecer. ¿O no? ¿Quién hizo el servicio militar acá? Los que somos más viejos. ¿Ah? Los que hicieron el servicio militar, no era opcional. Orad por nosotros. Hermanos, orar por tu pastor sí es una orden, es un mandato de Dios, pero es un privilegio. ¿Sabes por qué? Porque tu pastor necesita tus oraciones tanto como cualquier otro hermano. Tu pastor necesita tus oraciones para poder estar listo para hoy edificar tu vida con la palabra de Dios. Cada ministro, cada hermano que se para acá a compartir la palabra de Dios necesita tus oraciones. Cada líder de la iglesia necesita tus oraciones. Cada hermano de la iglesia necesita tus oraciones. Por eso Pablo dice unos versículos antes, orad sin cesar. Orad por nosotros, dice Pablo. Saludad a los hermanos con ósculo santo. ¿Qué es un ósculo? Un beso. Un beso. Yo recuerdo que cuando nosotros llegamos a la iglesia, mi pastor, a quien amo, él pues llegaba y te... varón o mujer, mano. Nosotros lo amansamos cuando llegamos, yo soy, ustedes saben, te puedo conocer hoy, hola, ¿qué tal? No saben cómo batallar, cómo batallé con el tema este del COVID, la pandemia, como dice mi amiga Emi. ¿Ah? De no. Puño. No sabía si me iban a chocar o me iban a pegar. Entonces, nuestras expresiones de afecto tienen que ser santas, hermano. Ósculo santo. Probablemente el apóstol Pablo haya dicho esto para no dar lugar a nadie de acusarnos de segundas intenciones al saludarnos entre hermanos o hermanas. Hay iglesias donde los varones de un lado y las mujeres del otro. ¿Está bien eso? ¿Sí? No se pueden sentar juntos. No se saluden más que con un apretón de manos. ¿Qué segunda intención? No debería tener ninguna segunda intención cuando le doy un beso en la mejilla a mi hermano o a mi hermana. ¿Por qué mi hermana? Ese nivel de santidad es el que Dios quiere que tengamos. Aunque mi hermana Sabri no sea mi hermano, es otra mujer, es mi hermana. Flor, Lucre, Pau, Nati, cualquiera de nuestras hermanas, son mis hermanas. No hay ninguna segunda intención al darle un beso santo. Pablo acaba a poner en estos dos versículos, y vamos terminando ya, vamos a decirle así, una requisitoria más, o una exigencia más a la iglesia de Tesalónica. Viene dando, ¿no? Dando, hermanos esto, hermanos esto, hermanos esto. Y ahora les dice, mire versículo 27, dice, os conjuro por el Señor, y esto no tiene nada que ver con magia, sé que hay algunos
fans de algunos magos famosos acá. Dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Esta palabra, os conjuro, no tiene nada que ver con la magia. Tiene que ver con vamos a decirle así, con una exigencia del pastor, sí, del misionero, del apóstol, de decirle, hermanos, esto se tiene que hacer sí o sí. Voy a demandar de ustedes esto, que la carta se lea, es la primera carta, entiendan, no hay precedentes de esto. Primera de Tesalonicenses es la primera carta del apóstol Pablo. Entonces, no es que hay una práctica, después se hizo la práctica de ir, el apóstol Pablo escribió a esta iglesia, la tenemos, mirá lo que dice, ya. Se hizo como, entre los creyentes del primer siglo y del segundo siglo, repartir la información doctrinal que había, por cartas, por los evangelios que se fueron escribiendo. Pero hasta acá no había. Pablo nunca había escrito una carta, es la primera carta que escribe. Entonces, Dios ha usado a Pablo, ha inspirado a Pablo para dejarle tremendas enseñanzas doctrinales. ¿Aprendieron algo de 1 Tesalonicenses? Se ve que no. Porque ¿están despiertos? ¿Están conmigo? Sí. Termine el pastor que quiero hablar. Yo le decía esta pastor. Pablo está escribiendo su primera carta. No hay una costumbre de leer las cartas de Pablo. Entonces Pablo les dice, quiero que se lea a todos los hermanos. No estoy diciendo que Pablo esté diciendo esto, pero hay la idea de que se lea en la asamblea. ¿Saben? Nosotros venimos leyendo en la asamblea cada domingo una porción de la carta de Pablo. Entonces, gracias al Señor estamos cumpliendo este conjuro del apóstol Pablo. Todas las cartas estamos leyendo últimamente, ¿no? Y vamos a ir. No solo las de Pablo, sino las de Pedro, las de Judas, las de Santiago, la de Juan, terminando en Apocalipsis. Pablo quizás tenía el temor de que los hermanos dijeran, bueno, lo recibió el hermano Lucas y la hermana Juli de la iglesia, ellos recibieron la carta, bueno, a ver, está bueno. La guardaban, la ponían en la gaveta, no. Dejemos de ver videos de otras. Lo ponían en la repisa, en la mesa de luz, no sé, y ahí quedaba. Pablo dice, quiero que todos la lean. Quiero que se lea públicamente, que todos los hermanos escuchen lo que tengo para decir. Porque no es mi mensaje, sino el mensaje de Dios. Hermanos, cuando ustedes vienen acá, no vienen para escucharlo gritar al pastor. Porque es el único que grita. Yo estaba viendo los videos del otro hermano, que hablan bajito. Tienen algunos muletillas. Todos tenemos muletillas a los predicadores, ¿no? Todos tenemos muletillas a los predicadores. Y ahora que estamos en el estudio bíblico, veo que los hermanos también tienen algunas muletillas. Una que yo tenía era que se parece a una oveja, me decía mi padre. ¿Por qué? Porque decía, ahí pensaba. Leer las Escrituras, estudiar las Escrituras, es lo que nos hace entender nuestra responsabilidad de vivir vidas santas y entender que Dios está obrando para que vivamos vidas santas. Y que lo mejor que podemos hacer es obedecer la voluntad de Dios. ¿Quién es papá acá? Mamá, levántame. Tenemos varios papás, ¿no? Papá y mamá, amén. ¿Nunca te pasó que vas de la mano con el nene y el nene tironea para el otro lado? ¿Y hace berrinche?
¿Quién es el que más sufre en ese momento? Yo, dice la mamá, me hace regate chiquito. A mí me al revés, así, mi hermano. Ah, bueno, eso cuando van creciendo. Y se cree. Eso también nos pasa. ¿O no? Mira qué lindo. Gracias. La dejó ahí la hermana, listo. Haga el gol, pastor. No somos así. Nosotros, ya estoy grande. ¿Para qué lo necesito al Señor? No necesito al Señor. Es lo mismo, la misma idea. Orgullo o falso orgullo. Tironear con Dios. Pablo, ¿qué le dijo? Mejor dicho, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo a Pablo cuando estaba persiguiendo a Jesucristo? ¿Estaba persiguiendo a Jesucristo, Pablo? Sí, la Escritura dice que estaba persiguiendo a Jesucristo. Cuando persigue a la iglesia, alguien que persigue o desmerece a la iglesia, no desmerece a la iglesia de Cristo, desmerece a Cristo. Cuando alguien menosprecia a la iglesia de Cristo, menosprecia a Cristo. Porque los esposos que son dos, no son uno. Y Cristo es uno con su iglesia. Entonces, si vos maltratás, menospreciás o haces cualquier cosa contra la iglesia, la haces contra Cristo. Y Jesucristo le dijo a Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Quién se lastimaba cuando pateaba el aguijón? ¿El aguijón se lastimaba? No, el buey se lastimaba. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Casi todas las cartas del apóstol Pablo empiezan con esto. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Es una oración, una expresión de anhelo de que los creyentes estén afirmados en la gracia. De que los creyentes estemos todo el tiempo de nuestras vidas recordando la gracia de Dios derramada en favor de nosotros. Hermanos, toda nuestra vida empieza por gracia. Nuestra salvación es ¿por qué? Por gracia. Nuestra vida eterna es ¿por qué? Por gracia. Nuestra partida de este mundo a la presencia de Dios es ¿por qué? Por gracia. Todo en mi vida, lo que empieza y lo que termina, empieza por gracia y termina por gracia. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego, Señor, que sigas obrando por medio de él en la vida de mis hermanos y hermanas, Señor. Y, Padre, que nos ayudes a tener nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, Señor, santificados, buscando, procurando la santidad cada día de nuestra vida. Te damos gracias por todo y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.